Para lo cual, ¿qué cosa hacemos reaccionar? Se agrega hidrógeno. Hidrógeno, que ya lo tenemos ahí, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa ahí? A ver, las reacciones. Vamos a tener molécula de agua más el metano. Claro, se forma agua, agua no hay ningún problema, ¿no es cierto? Y metano, pero metano es inerte, no hay ningún problema en el proceso para pasar al reactor, ¿ya? De producción de amoníaco, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces ya pasamos a la producción de amoníaco, obviamente ahí sí ya tenemos que pasar a un proceso de compresión del gas de síntesis, del gas para producir el amoníaco, porque ahora sí tenemos que ir a los parámetros de proceso. Ya hemos dicho que vamos a trabajar de hecho por encima de 100 atmósferas, puede ser 200, 300, lo que fuere, y vamos a pasar también a, obviamente, mantener la temperatura entre más o menos 400 grados centígrados, ¿no es cierto? Y ya, ahora sí va al reactor, ¿no es cierto? Va al reactor para la síntesis de amoníaco, ¿no? El proceso de compresión es básicamente para lograr la presión adecuada para el proceso, ¿no es cierto? Entonces ya hasta acá, el último pasito. ¿Quién nos va a explicar esa parte? Su compañera Mireya Cueva. Acá estoy, Miss. Muy bien, Mireya, usted misma es. Explíquenos cómo es que se produce el amoníaco entonces. A ver, acá dice que bueno, el nitrógeno, viendo la reacción, se junta el nitrógeno con el hidrógeno y nos forma amoníaco. También se utiliza un catalizador de hierro. Y la presión... Los parámetros. La presión está entre un rango de entre 150 a 250 bar. Y la temperatura En atmósferas eso sería casi igual a atmósfera, ¿no? Porque recuerden que una atmósfera es 1.013 bar. 1.013 bar. Entonces, casi 1:1, ¿no es cierto? Casi 1:1. Cuando hablamos de 150 o 150 bar, ¿no? Es casi 150, 250 atmósferas, para entenderlo mejor. De repente algunos no están tan acostumbrados a usar los bar, ¿no? Que si van, o si iban al bar, creo, ¿no? Iban al bar, pero... Entonces, miren, entre 150 y 250 atmósferas, ¿es poco o mucho? ¿Cómo lo ve usted ese rango de presión? Es bastante, considerando, es como vimos muy alta, el ácido sulfúrico. Es bastante. Es bastante, ¿no? Es muy alta, ¿no? Muy alta, 250, 250 bar. La temperatura sí es promedio, ¿no? 350, normalmente 50, 450, más o menos en el proceso. Puede llegar a 350, pero normalmente es un poco menos, ¿ya? Entonces, a esas condiciones reacciona el nitrógeno, que ya está ahí en el aire, ¿no es cierto? Que hemos alimentado el aire al inicio, ¿no es cierto? Ahí está el nitrógeno. Pero mire algo muy importante aquí, que acá de repente no lo hemos considerado claramente, ¿eh? Pero lo hemos dejado para el final esto. Mireya, ¿cómo tiene que estar la relación nitrógeno-hidrógeno? Es cierto, está de 1 a 3, ¿no? Tiene que ser de 1 a 3. De 1 a 1, ajá. De 1 a 3. O sea, imagínense yo, Mireya, cuando yo he hecho el proceso para obtención de amoníaco, perdón, de hidrógeno, nosotros hemos hecho ahí 2 reformados, ¿no es cierto? Sí. Reformado primario, reformado secundario. Hemos hecho ahí 2 procesos para obtención del hidrógeno. En el proceso de reformado primario y secundario,
yo tengo que tener en consideración cuánto he alimentado de nitrógeno en el aire, ¿no es cierto? Para que mi hidrógeno que se va a formar en ese proceso sea mínimo 3 veces más, ¿sí? En moles, que el nitrógeno que alimente del aire. ¿Se da cuenta? Fácil, qué difícil, ¿sí o no? Sí. Imagínense, porque tiene que estar 1,3, ¿ah? Ya sabe que si no está 1,3, eso no va a trabajar. Eso no va a trabajar, tiene que estar 1,3 molar. Imagínense todo lo que hay que hacer, ¿no? Dentro del proceso. Y entonces la conversión, pues como habíamos dicho, es baja, ¿no? 15%, 20%, de repente con suerte un poco más, 30%. ¿Ya? Entonces, por fin tenemos el proceso para obtención de amoníaco. ¿Qué tipo de reacción es esta reacción, Mireya? Exotérmica. ¿Es una reacción exotérmica? No. No, es endotérmica, está positivo. Así es, por eso Sí, está positivo. agregamos temperatura y además, obviamente, alta presión y encima este proceso es reversible, ¿no es cierto? Es un proceso reversible, o sea, nosotros tenemos que tratar en lo posible de llevar todo hacia la producción del amoníaco para favorecer la obtención del amoníaco, ¿no es cierto? Es lo que hacemos. Pese a todo ese esfuerzo, mire usted, las conversiones son bajas, pese a todo ese esfuerzo. Y entonces ahora, Mireya, ¿comprendemos mejor este proceso de producción de amoníaco? Sí, Miss, ¿y en qué momento se le pone la purga, creo que dijo el chico? Ajá, entonces miren, claro. Entonces muy bien, ya hemos producido el amoníaco, ¿no? Pero claro, recuerden ustedes, ese amoníaco tiene baja concentración, baja conversión. Si tiene baja conversión, ¿sale amoníaco puro? ¿Qué más sale? Sí, pero muy poco. Con otras cositas más, pues. ¿Pero qué sale? ¿Qué sale? Con nitrógeno, por ejemplo, que Por no reacciona, supuesto que hidrógeno. reaccionó, pero el 80% no reaccionó. Vamos a imaginar que la conversión sea 20. 80% del nitrógeno reaccionó. Claro, o sea, sí, más o menos. No reaccionó. O sea, sale con el amoníaco, ¿sí o no? El Y hidrógeno el reaccionó, hidrógeno también. sale Pues, con el amoníaco. O sea, en mi flujo de producto no está mi producto, está también el nitrógeno en alta concentración y está el hidrógeno en alta concentración, ¿sí o no? Sí. Exacto. Entonces, imagínense, yo tengo que hacer una purga. Purga significa como purificación, como limpieza, ¿no es cierto? Entonces, exacto, eso es lo que significa una purga, que hay que separar el hidrógeno y el nitrógeno. Tratamos, por diferencia ahí de densidades, tratamos de que regrese al proceso, ¿no es cierto? Regrese al reactor catalítico, ¿no es cierto? Sí. Y para eso inyectamos amoníaco, o sea, como fuente externa, alentamos amoníaco, otro amoníaco, no lo que se ha formado ahí, otro amoníaco, para que arrastre el amoníaco formado, ¿me entiende? Ya. Como bajamos la presión, estamos todos bajado la presión, ese amoníaco que se está formando es un amoníaco que se está licuando, que se está haciendo líquido, ¿no es cierto? Porque trabajamos a menos 33 grados, ¿ah? Baja presión, entonces baja presión, baja temperatura, entonces eso se está licuando. Y entonces si yo inyecto otro amoníaco licuado, en otras palabras, otro amoníaco en líquido, ese líquido nuevo que estoy ingresando arrastra al otro líquido, ¿me entiende? Sí. Y voy separando el gas, nitrógeno, hidrógeno, lo separo. Eso se llama purga. Ya entendí, Miss.
Ya, entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, nitrógeno e hidrógeno tratamos que regrese al proceso. Y el nitrógeno, el amoníaco que se formó, lo arrastro con otro, inyecto un nuevo amoníaco. Inyecto un nuevo amoníaco. Hay procesos en donde el amoníaco líquido se inyecta desde el inicio del proceso, no al final. También hay inicio de proceso. ¿Para qué? Para que favorezca el arrastre del amoníaco que se va a ir formando. ¿Entiende? Y luego ya eso lo conservamos a, se llama así, temperatura crioscópica, porque tratamos de que esté comprimido, ¿no es cierto? Que esté ahí el amoníaco licuado. ¿Me entiende? Ya, sí, sí. Perfecto. Entonces, eso es lo que finalmente se hace ya en el proceso de obtención de amoníaco. Entonces, en realidad, ¿no? Gracias, Mireia. Vamos a pasar a su compañera Catherine Daisy. Para ir terminando. Catherine Daisy, ¿me escucha o no? Alex Manuel, Alex Aroné. Aquí, profesora, presente. Ya, entonces, Alex, ¿en dónde se produce el amoníaco? Ahí tiene usted el diagrama de flujo. ¿Pueden señalarme el color de dónde está el reactor en donde se produce el amoníaco? Color amarillo, profesora, está ahí. En ese reactor amarillo, ¿no? Es un amarillo bien fuerte, un amarillo grueso, bien, de un material muy resistente, porque la reacción de nitrógeno-hidrógeno. Y entonces recién ahí se produce el amoníaco. Y entonces, pero así de simple es para llegar ahí, así de simple es como escribimos nitrógeno más hidrógeno dando amoníaco, así de simple es en el proceso. No, profesora, tiene que pasar por el compresor que Para está ahí. nada, ¿no es cierto? Para nada. ¿Se dan cuenta, jóvenes, y Alex especialmente, que los procesos que aprendemos en la teoría, en química, ¿no? Y que de repente también incluso en el laboratorio lo hacemos en pequeño, es totalmente diferente a los procesos que hacemos en la industria, Alex? Sí, profesora, porque normalmente parece sencilla la reacción, ¿no? Pero en procesos industriales sí es más complejo, son. Así es, así es. Mire, acá hay varios diagramas de flujo de varias empresas que tienen ahí como, digamos, el esquema de cómo ellos hacen su proceso en planta, ¿no? Pero claro, entonces, no es así de sencillo, pues, ¿no? Entonces, para recordar, el amoníaco exclusivamente trabaja con el método, gracias al desarrollo que realizó Fritz Haber y Carl Bosch, que hasta ahora se utiliza, ¿no es cierto? Que es básicamente la reacción catalítica entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿no es cierto? Ambos en medio gaseoso mediante catálisis heterogénea, ¿no es cierto? La fuente para el nitrógeno es el aire, ¿no? Y la fuente del hidrógeno generalmente, ¿no es cierto? En la gran mayoría de casos es el metano, ¿no es cierto? Es el metano. Generalmente es un metano que va alimentado con vapor de agua, ¿no? Para que en un proceso combinado de reformado, ¿ok? Genere hidrógeno más CO, ¿no es cierto? El CO, ¿ok? Es eliminado después en forma de CO2. Los residuos de CO y CO2 son luego pasados a metano, ¿no? Es muy poco el metano que se produce. No obstante, el metano es inerte a los catalizadores y sí a todo el proceso, por lo tanto se mantiene en el proceso. Y finalmente, ya en el reactor catalítico, con alta presión, por encima de 100 atmósferas, ¿no? Generalmente entre 150, 250 o hasta 400 atmósferas, y trabajando a una
un rango de temperatura entre 250, 350, 450 grados centígrados, podemos obtener el amoníaco. Pese a la baja conversión obtenida, pese a ello, ¿no? Tenemos un nuevo amoníaco que va, digamos, a todos los procesos que hemos visto en los cuales participa el amoníaco. Esto es, queridos jóvenes, la producción, entonces, a nivel industrial del amoníaco. No sé si hasta ahí tienen preguntas. Algo importante que deben saber es que el amoníaco como tal no se comporta como gas ideal, sino como gas real. Y entonces los Kp que utilizamos, que son las constantes en función a la presión, en realidad para este caso del amoníaco no se cumple, ¿no? Entonces siempre en función a la presión hay que ir determinando cuál es el Kp, ¿no? Felizmente ya eso lo tenemos en tablas. ¿Alguna pregunta, por favor, algo que no esté claro? ¿Algo que no esté claro? Todo claro, Miss. Muy bien, muchas gracias entonces. Tenemos clara la teoría, les pido repasarlas bien. Voy a colgar en nuestro equipo de Teams, en nuestra plataforma, los ejercicios para la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer solo seminario de amoníaco, porque ya está claro todo el proceso, ya está claro todo en sí la manufactura de amoníaco. ¿No es cierto? Siendo así, Sí, entonces por está hoy claro. terminaríamos. Hasta luego.